Mi querido compadre, mi estimado amigo, bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Carlos, yo soy el compadre amigo, y el tema de hoy es al mismo tiempo muy difícil, pero al mismo tiempo muy importante para todos nosotros hombres. Entre paréntesis tengo la madurez emocional, pero ¿qué sucede cuando vengo arrastrando el recuerdo de mis ex en mi relación actual? Para tocar este tema necesitamos tocar varios videos y desmembrar la información para que sea mucho más entendible. No que sean solo conceptos, sino ejemplos prácticos, como lo vemos en este canal. Muy bien, compadre. ¿Qué es una decisión? Sí, suena extraño. Nosotros adultos nos pregunten qué es una decisión cuando tomamos decisiones a cada ratito, y decisiones importantes, decisiones en nuestro trabajo, decisiones con nuestra familia, decisiones con nuestros hijos, decisiones inclusive de si me meto o no me meto al carril para rebasar o no un auto o una camioneta o un camión en la carretera. De ese tipo de decisiones estamos tomando. ¿Qué es una decisión? Una decisión es tomar algo que nosotros necesitamos y dejar aparte todas las demás decisiones. Voy a manejar un concepto muy delicado que no es para todos, pero sí importante. Cuando nosotros tomamos una decisión, nosotros agarramos lo que hemos decidido, lo hacemos nuestro, y todo lo demás lo dejamos morir. Así de grave es tomar una decisión, y así de grave es necesario aprender a tomar decisiones desde que somos niños. De allí es una probadita del título del video, la madurez emocional. Aprender a tomar decisiones. Tomar lo que quiero y dejar morir todo lo demás. Ahora, no todas las decisiones son iguales. Es decir, yo puedo decidir en ver el partido de fútbol americano, o ver el partido de fútbol soccer, o ver la pelea de box, o simplemente ver un documental. La decisión que yo tome en ese momento es completamente circunstancial. Si decido ver uno, si decido ver otro, las consecuencias de haber decidido básicamente no van a afectar absolutamente a nadie, ni nada. Simplemente se me antojó más ver esto, y esto es lo que voy a ver. O llego al refrigerador, típico de nosotros los hombres, compadre. Llego al refrigerador, lo abro y hasta adquiero mi pose de ¿y ahora cuál va a ser el bocadillo que me voy a hacer? Todavía con la mano en la puerta y viendo de arriba abajo el refrigerador. No importa si me hago un sándwich de queso, o si me hago una torta de mermelada, o si me sirvo la sopa que sobró en la tarde. No importa, es lo mismo. Yo quiero saciar mi hambre, y mi gusto, es decir, lo que más se me antoje, va a ser lo que va a dominar mi decisión. Son decisiones completamente circunstanciales. Hay otro tipo de decisiones que son más serias, que son decisiones de vida. ¿A qué me voy a dedicar? ¿Qué es lo que voy a estudiar? ¿En qué voy a trabajar? Inclusive todas las mañanas, compadre, tomamos una decisión de vida. ¿Me levanto a trabajar o no, aun cuando esté cansado? ¿Sí o no, compadre? ¿Sí o no? Es una decisión de vida. ¿Por qué? Porque si no voy a trabajar, no me pagan. Y si no me pagan, pues no como. Así de sencillo. Es una decisión de vida. Es una responsabilidad. Evidentemente, una decisión de vida también es elegir a mi pareja. Sí, también es una decisión de vida. El problema viene cuando confundimos una decisión de vida
con una decisión circunstancial o ponemos la decisión de vida, que debe ser una decisión de vida, en el campo de las decisiones circunstanciales. No está mal, por ejemplo, y yo tengo amigos que son exitosísimos en su carrera profesional, y ellos empezaron en otra carrera y al segundo o tercer semestre se cambiaron de carrera, no importa. Ese tipo de decisiones fueron tomadas en el momento correcto y son profesionistas realmente buenos. Hacen muy bien su trabajo. Tomaron una muy buena decisión a tiempo. Pero, ¿qué sucede cuando yo ya decidí, por ejemplo, a mi pareja definitiva y todavía traigo arrastrando el recuerdo de mis ex? No porque hayamos terminado mal, sino porque hubo algo que no cerré el ciclo, no hubo ese terminar, ese apagar la vela, ese cerrar la puerta. Más bien, dejé la puerta entre medio abierta por si las dudas de no me va bien con esta muchacha, pues me regreso con esta. Eso es tomar una decisión de vida y ponerla en el campo de las decisiones circunstanciales. ¿Qué pasa en esas circunstancias? Necesitamos explicar varias cosas antes de llegar a este punto. Por ejemplo, ¿cómo funciona el corazón del hombre? ¿Cómo es que nosotros sentimos y que desgraciadamente nadie nos explica? ¿Cómo es que nosotros tomamos una decisión de vida como es elegir a nuestra pareja definitiva? ¿Qué es lo que nosotros pensamos y sentimos cuando escuchamos la palabra duelo? Este tipo de conceptos son muy difíciles de digerir. ¿Por qué? Porque duelen. La misma palabra lo tiene en todas sus letras. Esta es una de las razones principales por las cuales muchas personas simplemente se niegan a tomar decisiones. Hay que hablar de todo esto para poder llegar a nuestro objetivo. Y nuestro objetivo es la madurez emocional para poder nosotros tomar la mejor decisión de nuestra vida. Vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a seguir platicando de este tema en los siguientes videos. No se les olvide suscribirse al canal, no se les olvide darle like y si les gustó el video, pues compartan y activen la campanita de notificaciones para saber cuando subimos un nuevo video. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Saludos, mi amigo. Saludos, compadre.